17 de septiembre. La palabra, por una parte, la OPEP afirma que es una fantasía pensar que el mundo puede vivir sin petróleo. Al mismo tiempo, ¿Perdón? el Reino Unido eliminará el carbón de su producción eléctrica con el cierre el 30 de septiembre, o sea, el próximo martes, de su última central alimentada por eso, lo que supone un hito en el país que introdujo ese veneno ambiental a final del siglo XIX. De manera que por primera vez, el primer país que introdujo eso sale de eso. Y aquí estamos hablando de carbón todavía. Aquí estamos hablando de carbón. Y que si no compraron el carbón, que se van a comprar carbón. El cierre de la planta a medianoche del último día de septiembre marca un momento histórico, pues pone fin a la dependencia de la energía a carbón que comenzó en el 1882 con la primera central de tipo Edison Electric en Londres. Cerró. Cierra el próximo martes. El Reino Unido experimentó un rápido desplazamiento del carbón al pasar un 39 en su generación en el 12 a 0 a partir de octubre. Desde 2012 la eólica y solar en la generación pasaron del 6 al 34%, mientras que el gas solo aumentó ligeramente del 28 al 34%. La eólica creció 315%, aportando 62 tetrawatts de nueva generación. De manera que mientras por allá se avanza en ese sentido, aquí nos ponemos la cola. Y no se ha tomado en el pasado cuatrenio, que fue muy difícil porque comenzó con una pandemia, pero aquí no se hizo nada en el sector energético. Cuando dicen que República Dominicana puede y debe de asumir la responsabilidad de transformar el sistema energético, es como un deber que no se cumple, pero realmente hay las facilidades o hay que hacer algo. Hay factores distintos. Primero, para avanzar en ese terreno no se necesitan grandes inversiones. Cualquiera puede poner un sistema energético en su casa y liberarse del mal servicio que le da la entidad pública. La entidad pública porque el que maneja la comercialización lo maneja todo. Y la entidad pública sigue siendo la dueña y señora del servicio malo que tiene una generación eléctrica que ha crecido enormemente, pero que en estos 4 últimos años no dio un solo paso de crecimiento. Se firmaron papeles, se hicieron gestiones, pero pasaron 4 años en que no se instaló un solo sistema energético potente que pudiera... En estos 4 años, Punta Catalina, como a veces alguna gente dice, la ordeñaron. Punta Catalina es la planta más poderosa del país. Hoy, ahora mismo. De manera que dependemos de una situación, si se quiere, onerosa. Sí. Porque hace daño al ambiente al mismo tiempo que es imprescindible. Sí, pero es tu posición desde un principio. Es decir, que el hecho de que haya falla de otro tipo no quita que haya una cantidad de que hay que usarla y que es necesario. Eso no se puede apagar si no tiene una alternativa de uso. Si no hay una alternativa. Y hay muchas cosas antes de cerrar Punta Catalina que deben cerrar. ¿Qué habría que hacer? Porque las plantas que se llamaron Jaina y se llamaron Itabo eran las más modernas que dejaba el mundo de Julio Saure. Y eso un día tiene que salir. Y hoy están produciendo energía más eficiente que Punta Catalina. Aunque el nivel de producción no, porque no están diseñadas para eso. De manera que este momento, que es momento histórico, al mismo tiempo que la OPEP dice que habrá OPEP para mucho tiempo, ellos dicen, ese es su negocio, ese es su mundo, pero que está corroído porque los países árabes, que son socios preeminentes de la OPEP,
están buscando salida de qué van a vivir. Ellos tienen fondos, recursos económicos muy grandes, pero todos los países no pueden depender de la fiducia. Sí. O sea, Sí. de tener papeles en gaveta. Pero que hay algo que nosotros aquí nunca hemos podido definir. Como un país que se supone que estaba lleno de corrupción, sus gobernantes quizás no fueron ideales, tuvo la visión de, siendo el primer productor de petróleo de América, de producir una gran cantidad de energía de otra fuente, del agua, por ejemplo Venezuela. ¿Quién fue el de la idea? No, pero es que Venezuela estuvo gobernada por seres humanos en algún momento, no por bestias. Sí. Eso de vender revoluciones que lo que hacen es empobrecer naciones ricas, eso no tiene sentido. Sí. Ingeniero, hay un proyecto, qué bonito nombre le pusieron, Proyecto Hostos, a conectar un cable de aquí a Puerto Rico. Yo digo, ¿cómo? ¿Eso no será quizá un incentivo a que se instalen más fuentes de generación aquí, quizá de energía renovable? Porque no le veo, si no es así, no le veo otro sentido. Mira, ese tema es de esos cuentos que le falta un pedacito. Sí. Ayer yo escuché que los que estábamos pensando que un país que no produce toda su energía no está en condiciones de exportarla, que parece que hay algo que no sabemos, de que poner un sistema eléctrico, una generación aquí para venderla a Puerto Rico, es un proyecto privado que no tiene nada que ver con el sistema eléctrico dominicano. Eso es comprar contaminación, señor. Aceptar instalar una planta eléctrica para llevar energía no renovable a Puerto Rico es simplemente aceptar contaminación. ¿Aceptar? La contaminación. O sea, para producir aquí con unos estándares que en Puerto Rico, con una matriz energética que en Puerto Rico la rechazarían. Puerto Rico tiene un drama terrible de gobernanza. Sí. Es que de ser una economía eficiente, colapsó. Tan sencillo como eso. Y no hay forma de que arranque. Entonces el sistema energético ha sido sumamente vapuleado. Hubo un momento en que se contempló traer los excedentes de energía de Puerto Rico aquí, Sí. hace ya más de 20 o 25 años. Y muchos los rechazamos por problemas de soberanía, porque íbamos a estar amarrados a los dictámenes de un sitio ocupado por los norteamericanos. Sí. Bueno, hay algo que nosotros queremos durante la etapa en que hablábamos de la izquierda, la derecha y yo le preguntaba a mis amigos, compañeros, me dice, pero dime un país que tú quisieras emular, es decir, cómo tú quieres que seamos. Y algunos al final decían como Cuba. Bueno, el resultado está ahí. Tomando ese ejemplo, yo le digo, José, muy bien, todo el problema de aquí está en que ya en el Reino Unido eliminará el carbón. República Dominicana puede asumir la transformación. Ahora, vamos a hablar de un país que parece ser que está dando los pasos necesarios, suficientes y que va bien en energía, que es España. Hablan un poco de España. Bueno, España tiene empresas productoras de energía que ya tienen dimensión universal. Varias empresas españolas licitan en el mercado de producción energética en Estados Unidos, en Inglaterra, en toda Europa, y realmente los pasos que han dado son muy acertados. Es una lástima que aquí haya llegado Unión Fenosa y no Iberdrola. Pero así fue. Porque Iberdrola es una empresa de primera línea en el mundo entero. Y ya España va a un 60 y pico % de energía renovable. Ya lleva. La península. Más de la mitad. La península. Porque Portugal está por encima. Sí. Naturalmente,
En España hay energía nuclear también, que yo no me atrevo a pensar que el último físico nuclear que yo conocí aquí se murió recogiendo Isótopos las obras de los hospitales que emiten radiación para llevarla a las cuevas que el ejército facilitó, donde el ejército pone también los explosivos que pueden desatar una catástrofe. De manera que hay que tener cuidado con ese tipo de cosas. Además, esa energía es limpia, ese 60% de la ibérica. Bueno, se califica eso, se califica como limpia, pero los riesgos de daño, como el caso de Chernobyl, de que la planta estalle por otra razón, emite radiación que va mucho más allá de los espacios dominicanos. Bueno, lo de Chernobyl, en la situación de Gorbachev, que era el gobernante ruso en ese momento, o soviético, lo de Chernobyl se supo porque en Suecia comenzaron a notar efectos radioactivos. De manera que tú eres un contaminante fuera de tu territorio. Y país en orden, ellos... Y en un país donde se necesita un físico atómico para recoger copias de radiografía vieja, debe tener mucho cuidado con aceptar una inversión de ese tipo. Porque un daño en una planta energética de esa no depende mucho de la capacidad interna. ¿Establecieron su demanda allá? ¿En dónde? En la peninsular, allá en... La peninsular está operando con virtudes grandes. Por ejemplo, incluye energía nuclear. Sí. Eso hay que decirlo. Y la han manejado bien, no han tenido un accidente nunca. No sé qué porcentaje es, pero participa. De manera que hay semanas enteras en que Portugal ha vendido energía a España. ¿Y qué quiere decir mix? Mix eléctrico. El paquete. De las dos cosas. El tutti frutti, sí. La mezcla de fuentes energéticas. De manera que si tenemos el modelo de Inglaterra, que fue precursor, realmente Inglaterra tiene el mérito de haber sido la cuna de la revolución industrial. Sí, pero llegar a ese porcentaje, ¿cómo están resolviendo el problema del almacenamiento de las no renovables? Las no renovables pueden almacenar en el sistema. Aquí se está haciendo. Tú instalas un sistema de acuerdo con el esquema hecho y el sobrante que tú tienes se lo pasa a ellos y lo compensan con energía cuando tú no estás produciendo. Lo más seguro es tú no pegarte. Pero hasta ahora ha sido seguro pegarse. Le ha ido muy bien a los que tomaron la decisión. Para decirlo con palabras gruesas, los bancos. Y el sol los bancos, todos los bancos grandes tienen sistema energético que no depende del sistema eléctrico. Y el sol y el viento le van a dar más de la mitad de la energía a esos países. A cualquiera que lo instale. Pero nosotros tenemos la ventaja geográfica. El sol. No. El pedazo del mundo en que estamos. Hay más. Ecuador, el trópico. Estamos en el trópico. Sí. Muy cerca del Ecuador, 17 grados del Ecuador. Sí. Entonces, el sol lo tenemos los vientos. Es simplemente la inversión, pero tiene la virtud de que cualquiera puede invertir en eso. Y está pasando. Lo único que el gobierno le pone trabas a eso y vive modificando las reglas de juego. De repente se dan cuenta de detalles que no previeron en la ley y quieren imponerlo en la práctica. Dificultan la instalación.
Mire, pero nosotros vemos también las informaciones con respecto a lo que es el uso precisamente en España de la energía renovable, pero a veces decisiones de Estado de que dicen a partir de tal año todos los carros aquí tienen que ser eléctricos. Entonces, a veces el papel de la imposición, vamos a decir, no es fundamental en este asunto de que tiene que haber una política de Estado, de decir, esto tiene que cambiar así. No dejarlo simplemente a cuestiones de conveniencia del mercado y de los inversionistas. El Estado tiene que tener en cuenta la capacidad de inversión, tiene que tener en cuenta los requerimientos y arbitra esa situación. Pero el árbitro lo que hace es definir lo bueno, definir lo óptimo, no crear complicaciones. Sí. Por ejemplo, el tollo que tienen ahora, facturando una potencia que no tienen, es sencillamente absurdo. A ti te duplican la factura simplemente porque te pasaste de un consumo normal por debajo de 700 kilovatios mensuales. Eso es absurdo, porque lo que ha variado es el calor. Entonces tú no necesitas esa potencia permanentemente, pero tampoco tú has consumido esa potencia por tus gastos, sino por una coyuntura ambiental. Pero el Estado no es muy elástico en el manejo de sus finanzas estrechas, siempre gastadas en botellas y en tonterías. Porque lo primero que hay que inventariar en las sedes es la cantidad de botellas que tienen y la necesidad de entender eso como una fuente de trabajo, de empleo, y no como una fuente de administración, como un recurso administrativo del Estado. Y revisar los resultados de los primeros 20 años de un sistema energético que se modificó radicalmente, pero que estalló en su esquema de diseño en el primer momento, cuando Unión Fenosa y AES se desprendieron de la distribución que habían ganado en un concurso donde licitaron abiertamente. Cuando tú ganas en un concurso donde licitas abiertamente, tú tienes que compensar al quien abrió el concurso, sea privado o sea público, por incumplimiento de tu palabra. Y a Unión Fenosa se le incluso compensó para que se retirara. Con el retiro se lo pagaron por no cumplir el contrato. Sí. La negociación con AES no sé cómo se hizo, pero por lo menos no hizo escándalo. No. En el caso de AES fue una cosa, porque AES había sido el asesor principal que había tenido el sistema para el esquema de privatización o de eficientización, que era la idea. Y es la primera que espanta la mula. Sin embargo, las concesiones de producción ellos las mantienen. Ellos siguen produciendo energía en el país, en La Vega y aquí en la capital. Pero esas son las cosas de nuestra administración pública en diversos estados. No, y la política lo fuñe todo también, ingeniero Cuello. Yo no quería hablar de eso. El gobernante entonces era Hipólito y hoy Hipólito gobierna. O el hipolitismo. Pero ya eso es política. Sí. Porque ya es. Que un momento de recuperar las sedes era un asunto que se podía exhibir ante él no tiene la culpa. Él no tiene la culpa de ser torpe. Bueno, es el problema. Pues sí. Pero tenemos que, oiga, ¿qué consecuencias podemos tener nosotros esperar dentro de los próximos años? Porque realmente así, como que no quiere la cosa, se pasaron 4 años sin que se instalara nada nuevo. Pero no sé quién lleve el esquema en la mano. Seguir trayendo barcazas, yo creo que eso es lo que... Bueno, eso es un recurso. Sí, pero... Ya aquí hay energía de barcaza. La de los toros, sí. Sí, esa es la única energía importante. Los negros de Asia. Sí. Pero, por suerte, los turcos, no lo de la Bella,
sino los turcos de Turquía. Los turcos de Y Turquía. Manzanillo es una solución, ¿eh? Manzanillo es una solución a largo plazo de definición del desarrollo nacional. Porque hace tiempo que vengo diciendo, y otros dicen y aceptan, que el potencial del desarrollo dominicano está en la posición geográfica, cosa que se ha precipitado con la ruptura virtuosa entre China y los Estados Unidos. O sea, China y Estados Unidos hicieron una relación cuyos resultados han sido ideales, porque nunca en la historia humana 750 millones de gente en un periodo tan corto habían pasado de una civilización a otra. La China perdió el siglo XIX, lo perdió en guerra con Japón y compañía. No existió como imperio, pero era imperio. Mucho más de lo que fue el ruso transformado en soviético. Sí. De manera que se junta con Estados Unidos y logra incorporar tanta gente. Es un tema a estudiar ahora las transformaciones en la economía china que permite ya tener 2 viviendas. Oh, Porque se quedaron hechas muchas viviendas que no había quien la comprara. Entonces han permitido que la gente que por ley ¿Cómo? no podía tener 2 viviendas, que tenga 2 viviendas para vender eso. En otros sitios las tumban. sí. No, yo he visto Pero programas en ellos China. encontraron transformar el reglamento para utilizarlo. Y eso naturalmente abre otro espacio al crecimiento económico. Pero ese es un tema con vida propia. Lo cierto es que hoy dice que el balance de los furgones que vienen vacíos y que pasan llenos ha cambiado. Claro, porque ha cambiado el comercio. Ahora los furgones van vacíos Sí, a pero, China en lo que y tú- de allá siguen trayendo en lo que tú has mercancías. estado planteando, el tiempo no me... Por ejemplo, mientras ocurre la transformación en no renovable, ¿verdad? Va a ocurrir dependiendo de la No, voluntad. está ocurriendo. Ok, muy bien, pero va a tomar un tiempo. Sí. Ese tiempo nos vamos a apoyar en lo que tenemos. Sí, Catalina y los generadores privados, etcétera. Ahora, por ejemplo, Montecristi, que viene con mucha energía. Viene como- Llegará el día en que también tendrá que apagarse, si se hace la transformación de los no renovables. Porque eso es gas natural. Pero no podemos proyectar eso. Eso es una necesidad. Eso debiera estar produciendo. No estuviéramos discutiendo estas cosas si eso estuviera produciendo. Pero esas plantas ahí no van a producir para ahí, porque ahí no se ha instalado nada de producción que la demande. Eso va para Santiago, que es el que le falta energía. Y quizás un poco hacia la capital. Pero eso se gasta en Santiago. Ahora, las líneas de Santiago están instaladas, están licitadas. Ahí hay que hacer líneas de Montecristi para Sí. allá para traer esa energía. No sé el grado que tiene esa instalación, pero ni siquiera los azoran, ni siquiera los saltan como los muchachitos chiquitos, para decir. No, ni Ahí siquiera eso. de eso ni se habla. Eso no existe. Eso no vela. De manera que los furgones cruzan para allá vacíos, no porque la República Dominicana no sepa llenarlo, sino porque el comercio mundial se transformó. Pero China sigue exportando a Estados Unidos todavía. Manda cosas hechas y los furgones vuelven vacíos hacia China. Y pasan por aquí. Pero ahí usted está mencionando. Lo claro, que pasa China. es que con 50 metros, quizás no kilómetros, de línea, tú pones esa planta a venderle a Haití. Esa que están haciendo en Manzanillo. Sí, pero también hay que Eso ver- está ahí mismo. También hay que ver que ellos Pero tengan no que me pagar están también. hablando de un cable a Puerto Rico. Es que no estoy entendiendo. No estoy. ¿Quién es No, que tiene lo que, su lo que mano? pa- lo que pasa, Julio, es que Haití no tiene capacidad de pago. Pero no va a desaparecer. No va a desaparecer. No va a pero desaparecer. no tiene capacidad de consumir esa energía.
no tiene capacidad. Lo que se produce en la frontera con Haití es prácticamente cambalache. Tú llegas de allá para acá con 2 botellas, con 2 potes de perfume, lo vendes en pesos y con esos pesos compra bacalao noruego. A veces me da la impresión Bacalao, de que eso bacalao noruego, y decimos que exportamos bacalao en la contabilidad. Mire, a mí me sorprendió mucho en estos días que alguien me estuvo diciendo que el sistema eléctrico actual está diseñado de una manera tal que, como usted dice, Santiago, que podría ser el mercado ideal para lo que se instala en Montecristi, ahora mismo. Circunstancial. Sí, circunstancial, claro, pero Santiago, San Francisco, La Vega, todo eso. Pero que ahora mismo en Santiago podría estar consumiéndose energía generada en una barcaza en el río Sama. Es decir, de una manera tal que es una interconexión de que le suplen al sistema desde lugares a veces muy distantes y lo que implica también un alto nivel de pérdida. Entonces, no es quizás eso lo que se está buscando, reducir pérdidas o hacerlo más eficiente con una generación más cercana a la región de donde se va a consumir. Mira, eso es un sueño. Ajá. Eso es un sueño. Aquí esto es una remendadera. El otro día vi una declaración muy satisfecha del que puso la primera barcaza aquí, que le ha ido muy bien. Sí. Ya tiene más de 30 años instalada. Sí. Fue Rolando, ¿verdad? Sí. Y no ha habido que anillarla ni nada de eso. No. Eso es una mina de dinero. Ajá. Porque tiene demanda permanente. Sí. Todo el tiempo está en línea. Que eso es lo que persigue un sistema energético. Tú tener el máximo tiempo en línea la planta ya instalada. Pero aquí estamos al borde de una crisis permanentemente. ¿Y cuál es la ventaja adicional que tienen las renovables? Que tú dices que permite romper el esquema a los productores. Bueno, porque todo el mundo puede producir su energía. ¿Perdón? Todo el mundo puede producir su energía. Tú puedes limitarte a tu energía. Ya no hay que conseguir el permiso. No. Los permisos, eso no se cura. La libertad de construir la tienen los bancos. Pero tú vas a instalar una cosa de esa y hay que confesarse con el diablo para sacar los permisos. Sí. ¿Eh? Además, las empresas que lo están haciendo aquí están encareciendo sus servicios, que son servicios que hay que comprar previamente. Bueno, porque las renovables en República Dominicana tienen una ventaja adicional que les permite romper el esquema de productores con ganancia garantizada y Estado, con todas las pérdidas a su cargo a través de las sedes que parieron en el gobierno de Mejía y de los suyos. Hoy están de nuevo en el poder. Pero precisamente un sistema, hay gente que ve que como parte del problema es el asunto de que sean diferentes empresas las que se encarguen de cada segmento de la producción, el que genera, el que transmite y el que distribuye. No te debería estar todo como en un pool, así todo lo que tiene que ver con energía, con una dirección centralizada, por lo menos, con un propósito. Pero aquí por ahí empieza el asunto. Aquí hay 4 cabezas que tú no sabes cuál es la que gobierna el sistema. Además, enemigos entre sí. Ay. 4 cabezas. Sí, o generación, distribución, las redes y las otras energías también, las renovables. Y el agua, eso También, sí, la hidroeléctrica. Sí. En el caso de la hidroeléctrica, hay que decir que hay una limitación. Aquí un río pasa por una finca, que es propiedad de alguien que compró la finca. Sí. Entonces resulta que él concibe que puede producir energía con esa agua que pasa, pero el agua que pasa no es tuya, el agua es... Y protegiendo el uso múltiple del agua por la gente, se limitó por ley que un privado no puede represar el agua que pasa por su propiedad si produce más de 5 megavatios. Ajá. Con 5 probablemente tú no logras una eficiencia que te retorne la inversión en el tiempo que debe retornarse. Y no ha tenido efectos en nada.
Pero si se duplica y se lleva 10, ¿por qué debe ser estimulada esa inversión privada? Por varios motivos. Uno de ellos es la preservación de la tierra. Hay gente que siembra productos para venderlos por debajo del costo, simplemente para que no se le metan en una tierra que no está produciendo. Porque hay entre el mercado agrícola y el mercado de otros productos, hay una distancia grande. Productos importados, productos con más eficiencia producidos, etcétera, compiten con la yuca y el mapuey. Sí. Entonces se siembra yuca, mapuey, cosas de esas baratas, simplemente para que no te ocupen la tierra. Y eso desorganiza el país. Entonces están al grito los que le pasa el agua por la tierra, que no le dejan utilizar esa agua para producir energía, cuando podría producir energía y que el agua siga. Sí. Ese es un remiendo que puede dar una capacidad de producción determinada a estudiar, a conocer, pero que es virtuoso. Tú hablabas de Venezuela. Venezuela, Pérez Alfonso fue el visionario que concibió la OPEP, pero no solo la OPEP, fue el que dirigió convertir a Venezuela en una potencia hidráulica. El 70%, antes de que se desorganizara Venezuela, con estos virtuosos señores capaces de empobrecer a una nación rica y de que dejar que estimular a que 7 millones de sus ciudadanos más preparados arranquen para Estados Unidos a pie. Una obra maestra. Ese país tan rico, cruzando el Darién a pie, un grupo de locos, de irresponsables, tomó el poder con criterios mesiánicos y se creen que pueden burlarse de todo el mundo. Pero está pasando una cosa única. Hoy el mundo está opinando sobre esa barbaridad que está pasando allí. Pero esa es otra parte del asunto. Lo cierto es que cuando el régimen cambió, el 70% de la energía de la Venezuela, que exportaba bien el petróleo, era producción hidroeléctrica. Yo supongo que hoy es más alta, pero no por eficiencia. Es la misma instalación, porque eso no se daña, que está produciendo mientras la otra no produce. Por la Fantino Falco frente al Body Shop.